Bueno, les agradezco sinceramente, el gusto es mío, el honor de poder visitar esta congregación y verlos cara a cara y poder estar aquí presencialmente. Para mí es un honor, siempre me llena el corazón. Uno vuelve a casa cansado cuando viaja y tiene el privilegio de poder abrir el libro de Dios en conferencias o en iglesias, pero uno realmente, yo siempre le digo lo mismo a mi esposa, vengo con el corazón terriblemente, no digo cansado, pero está uno completamente lleno, satisfecho al ver toda la obra del Evangelio que va más allá y el plan de Dios en salvar almas y poder edificar su iglesia más allá de nuestras cuatro paredes y poder ver congregaciones que fielmente están semana tras semana reuniéndose para aprender a abrir el libro de Dios y recibir a través del libro de Dios la instrucción de Dios para saber cómo vivir una vida cristiana que le place a Dios. Así que para mí no hay nada más distintas congregaciones y pastores que están en distintas del ministerio fielmente. Así que vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana. Y el título de mi mensaje esta mañana es El modelo más maravilloso. El modelo más maravilloso. Y vamos a estar en el libro de Filipenses. Pero antes de llegar ahí, me gustaría introducir este sermón con algo que sucede en nosotros desde que nacemos. Desde que nacemos, todos nosotros tenemos una inclinación que busca que los otros satisfagan nuestras necesidades. Un bebé, por ejemplo, llora hasta que la mamá le da de comer o hasta que le cambia su pañal. A un niño de repente le da un berrinche hasta que el papá deja de jugar con su hermano más pequeño y le presta toda su atención. Y una vez que esos dos hermanitos crecen, se exige que todo se haga de igual proporción o preferiblemente que el mayor se lleve la mejor parte. Y lo que comienza como un instinto de supervivencia, el querer la leche, que le cambien el pañal, que el padre me mire y que me dé la atención, se convierte rápidamente en una expresión clara de nuestra naturaleza caída. Rápidamente. David lo expresó así en el Salmo 58, versículo 3. Él dice, los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Desde que nacemos, desde el vientre, nacemos con una inclinación natural hacia el mal y cada vez se va expresando con más firmeza con el paso del tiempo. Y lamentablemente esta inclinación natural que tenemos no desaparece después de la pubertad. La Biblia da muchos, pero muchos pasajes o muestra testimonio en muchos pasajes de la pecaminosidad universal de la humanidad, de la pecaminosidad obstinada del ser humano desde que nace. El Salmo 14, versículo 3 dice, todos se desviaron. Un salmo que Pablo, de hecho, cita en Romanos capítulo 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No hay siquiera uno. Incluso Santiago, el hermano de Jesús, en su epístola, en el capítulo 3, versículo 2, él llegó a confesar que todos ofendemos, o otra traducción es, todos fallamos, no dice una vez, dice muchas veces. Y hay épocas del año, me animaría a decir incluso, en que nuestra tendencia natural, pecaminosa, a mirar por lo nuestro propio se hace cada vez más fuerte. Llega la Navidad, ¿no es así? Llega la Navidad y empiezan a circular todo tipo de listas con deseos personales, ¿no es así? Mándenme la lista, que su carrito en Amazon.
¿Qué es lo que tienen ahí en Target? Esta es mi lista personal, yo quiero este tipo de regalo. Y estas listas pueden ser incluso interminables para algunos de nosotros. Y en medio de los preparativos en la Navidad surgen problemas, muchos problemas. ¿En qué casa se celebra la Navidad? Puede ser un problema. Una cuestión de vida o muerte para algunos. Por alguna razón, los conflictos familiares se intensifican en la época de la Navidad. Y esto no es de extrañar porque después de todo el egoísmo es la raíz de todo pecado, como vimos en el jardín del Edén. Ahora, lo que sorprende es que esta ambición, este deseo personal por querer que los otros, o buscar que los otros satisfagan mis propias necesidades, se manifieste con semejante fuerza o con semejante ímpetu durante esta época tan especial de la Navidad, que justamente es un día que fundamentalmente existe para celebrar la encarnación de Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús en esa época que celebramos, nació ¿para qué? Para morir. Jesús nació para morir. Dios asumió la humanidad en su encarnación, dice Hebreos 9:28, para llevar los pecados de muchos. Él venía con ese objetivo de morir en la cruz del Calvario y llevar sobre sí mismo los pecados de muchos. Se puede decir entonces que la encarnación de Jesús representa la antítesis de nuestra inclinación natural y pecaminosa que busca siempre nuestro propio. La encarnación de Jesús es la antítesis, es lo contrario, es lo opuesto a nuestro deseo natural, a nuestra tendencia natural pecaminosa de querer buscar lo nuestro propio siempre. Marcos 10:45 nos recuerda que Cristo no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Él vino para servir y dice, y para dar su vida en rescate por muchos. Vino para servir, no para ser servido. Vino para dar, no para que le dieran, y dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el modelo más maravilloso que se haya registrado jamás de la humildad. Biblias esta mañana. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer el contexto para entender de qué se trata el argumento de Pablo. Dice así Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo estaba preocupado por la unidad de esta congregación. Llenen mi gozo sintiendo lo mismo, dice él. Porque todas estas verdades del versículo 1 son realidades para el creyente. Hay consolación en Cristo, hay consuelo en amor, hay comunión del Espíritu, hay afecto entrañable gracias a Cristo. Y por eso después dice, no solo busquen la unidad, sino que después dice, ¿cuál es la manera o la medida de alcanzar esa unidad? Y versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo entendía que para alcanzar la unidad, por supuesto, se necesita la verdad, pero en la práctica el fundamento es que es la humildad, es una actitud característica del cristiano que busca no lo suyo, sino que considera a los demás como superiores. Y llega al versículo 5 y dice, y este va a ser el texto que vamos a estar estudiando esta mañana, haya
pues, a la luz de estas realidades y a la luz de la humildad que es tan esencial para el cristiano, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y acá Él va a mostrar el modelo, el prototipo, el ejemplo más maravilloso de la humildad. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta actitud, el cual, dice versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra como tu pueblo, Señor, gente de toda nación, Señor, lengua, tribu, que hoy se puede reunir, Señor, bajo el mismo techo para recibir instrucción divina a través de tu palabra inspirada. Padre, te damos muchísimas gracias porque no solo nos has salvado, Señor, de nuestro pecado, sino que nos has dado una comunión contigo, profunda, basada en el amor de Cristo desplegado en la cruz del Calvario, la cual tiene ramificaciones, implicaciones muy grandes para cada uno de nosotros. Y el hecho de que hoy estemos aquí es por tu gracia. Y Padre, queremos responder a la instrucción divina con humildad. Queremos abrir tu palabra, Señor, con total humildad. Pon en nosotros ahora una actitud humilde para recibir la instrucción. Rompe en nosotros el suelo duro de nuestro corazón. Y te ruego que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestras convicciones y motivaciones, Señor. Padre, venimos a ti como mendigos, Señor, pidiendo que nos des de tu gracia para entender. Porque sabemos que no podemos entender las cosas que son espirituales sin tu ayuda, Señor. Padre, entregamos este tiempo en tus manos. Glorifícate en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El modelo más maravilloso, el de Jesús, el de la humildad. Filipenses 2, del 5 al 8, ese va a ser nuestro pasaje. Ahora, si están tomando notas, lo primero que quiero que anoten, el primer punto que debemos entender es la preexistencia elevada de Jesús. La preexistencia elevada de Jesús. Y eso lo vamos a ver en el versículo 6. En el versículo 5, Pablo da el encargo, el llamado, él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y noten lo que dice en el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios. Hermanos, tenemos que entenderlo primero, en primer lugar, que la decisión de Jesús de humillarse ocurrió en un contexto específico. Había un contexto para su humillación. Y todo lo que sigue debe entenderse en primer lugar en virtud de la preexistencia elevada de Jesús. Nosotros no podemos entender su humildad si nosotros no entendemos su preexistencia. Eso es lo que dice el versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios. Ese es el contexto. Ahora, esta palabra siendo es la traducción de un verbo que denota o que implica la continuación de un estado o de una existencia previa. William Barclay, que es un comentarista, comenta que este verbo se refiere a aquella parte de una persona que bajo cualquier circunstancia permanece igual. Bajo cualquier circunstancia, condición o contexto permanece igual. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jesús era, desde la eternidad y sin alteración alguna, en forma de Dios.
el cual siendo en forma de Dios, de manera inalterable desde la eternidad, Él existió en forma de Dios. Ahora hay que tener mucho cuidado porque la palabra forma se puede prestar a confusión, ¿no es así? Pablo aquí no está diciendo que Jesús se parecía a Dios en forma solamente. Pablo no está diciendo aquí que Jesús se parecía a Dios en apariencia solamente, en aspecto solamente. Ese no es el punto. La palabra forma se refiere a la manifestación externa de una realidad interna, a una expresión externa de una naturaleza interna. A eso se refiere la palabra forma. ¿Cuál es la idea entonces aquí? Es que Jesús siempre fue plenamente divino. Jesús siempre fue plenamente divino y por lo tanto, en consecuencia, a la luz de que Él siempre existió en esa condición y siempre fue plenamente divino, también que poseía la gloria de Dios antes de su encarnación. Él manifestaba externamente una naturaleza interna. Él poseía la gloria de Dios antes de su encarnación. Acompáñenme a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Se acuerdan aquí? Esta es la oración sacerdotal de Jesús por sus discípulos más inmediatos y también orando por nosotros. Versículo 3 dice, esta es la vida eterna, esta es una definición de la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Noten versículo 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Dame la gloria, aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiese. Jesús siempre fue plenamente divino y por lo tanto también poseía la gloria de Dios. El autor de Hebreos declara de modo más tal vez enfático que Cristo es Dios verdadera y completamente, siendo, dice él, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso lo pueden ver en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y hay otros pasajes que también hablan de esto. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es, hablando de Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero quédense con esa primera parte. Él es la imagen del Dios invisible. Y un pasaje, un capítulo después, en Colosenses 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad, no solo una parte, toda. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Por lo tanto, la manifestación, la expresión externa de esa realidad interna o naturaleza de Jesús, ¿saben qué es? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Jesús manifiesta externamente la gloria de Dios porque comparte una realidad interna con Dios. Incluso durante su encarnación, Jesús manifestó esa gloria. Jesús manifestó esa gloria porque, como Dios, Él poseía la misma naturaleza. La misma naturaleza, la cual es absolutamente inalterable, es inalienable, es inmutable, no cambia la naturaleza. Esto queda claro en el prólogo, en la primera parte del relato de Juan, donde se entrelazan estas ideas como la preexistencia de Jesús en forma de Dios y la manifestación de su gloria cuando fue hecho carne. ¿Se acuerdan, Juan
capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. Comparte la misma naturaleza. Y después más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 14 dice: este era en el principio con Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su ¿qué? Su gloria. Vimos su gloria como de la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesús, incluso cuando se encarnó, manifestó la misma gloria del Padre, porque ambos poseían la misma naturaleza divina por toda la eternidad. De hecho, unos capítulos más tarde en el relato del Evangelio de Juan, acompáñenme ahí, esto es muy interesante. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. En este capítulo, Juan va a hacer una acotación, él va a insertar una nota al pie de página, por así decirlo, en su relato del Evangelio, que es muy importante para entender esta realidad entre la gloria de Dios, esa manifestación externa que tenía Jesús, y su naturaleza interna divina. Y noten aquí en Juan capítulo 12, estos versículos, segunda parte del versículo 36, dice: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. Y después dice Isaías 12:41, Juan, ahí en Juan capítulo 12, versículo 41 nos dijo: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Noten qué interesante en este pasaje. En este pasaje se está hablando acerca de Jesús, y Juan añade y cita y alude al profeta Isaías, y aquí toma de dos pasajes distintos, toma de Isaías capítulo 53, pero la última parte, el versículo 40, le está tomando de Isaías capítulo sublime, y dice el versículo 3 de Isaías 6, que los serafines decían: santo, 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 Jehová, ¿qué? Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. O sea, Juan aquí, en Juan 12, cita Isaías 6, la visión hermosa, maravillosa de ver a Dios entronado con toda su gloria desplegada sobre la tierra. Y noten lo que Juan nos dice en el versículo 41. Juan dice que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Quién es él en el contexto? Jesús. Jesús. Hermanos, esto es maravilloso, porque Juan revela que Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús. En otras palabras, la gloria que Isaías vio en el capítulo 6 fue la gloria de Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Entiende? Maravilloso. La gloria que Isaías vio fue la gloria de Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios. Es esa manifestación externa. La implicación es asombrosa, hermanos, en este texto. Jesús es la manifestación exacta,
la expresión exacta de la gloria de Dios desde la eternidad. Dios nunca existió sin la gloria de Jesús. Nunca. Y Dios tampoco se puede separar de ella. De igual modo, podemos decir lo contrario. Jesús nunca estuvo sin Dios y nunca, de ninguna manera, se puede separar de Dios. Entonces se puede decir que es meramente imposible que Jesús deje de existir como Dios. Es imposible. Él siempre fue y siempre será plenamente divino por la misma naturaleza que comparte. Y es precisamente a la luz de esta insondable realidad gloriosa de Jesús que Pablo hace la exhortación que hace en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A la luz de esta realidad gloriosa, esta preexistencia elevada, que Pablo nos exhorta de la manera que lo hace. Su preexistencia elevada, la preexistencia elevada de Jesús es el telón de fondo contra el que se debe considerar el llamado del cristiano a la humildad. Para entender el modelo maravilloso de Jesús, debemos entender su preexistencia elevada. El énfasis de este pasaje es que Jesús ocupaba un lugar de preeminencia antes de su exaltación, de su encarnación. No era un don nadie, era el dueño de todo. Y toda la gloria era a Él porque Dios era Dios desde siempre. Poseía la misma gloria de Dios porque era completa y absolutamente Dios. Y en virtud de esa naturaleza era digno de ser adorado con una adoración equivalente a la de Dios. Ese es el telón de fondo. Ese es el contexto de la encarnación de Jesús. La preexistencia elevada. Tú no puedes entender su humildad si primero no entiendes de dónde vino y lo que era antes de encarnarse. Ese es el contexto. Pero no solo Pablo alude a la preexistencia elevada, sino que el segundo punto, él alude a la prerrogativa eterna, a la prerrogativa eterna, y eso lo vamos a ver en la segunda parte del versículo 6 y en el versículo 7. Noten, dice que debemos tener este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, eso es lo que acabamos de ver, su contexto, la preexistencia elevada, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por lo que hemos estudiado ahora, es evidente que Jesús era igual a Dios en todo antes de su encarnación. No solo en algunas partes, en todo, igual a Dios. Tenía el mismo poder que Dios para conseguir cualquier cosa que quisiera. Ejercía él plenamente todas las características divinas. Los mismos tributos del Padre también que residieron en Jesús desde el principio. Lo compartían. Por eso Pablo, en el versículo 6, él vuelve a subrayar, él vuelve a enfatizar la absoluta e incontestable realidad de la preexistencia elevada de Jesús. Él dice, de la frase que vino anteriormente, en forma de Dios. Y eso alude justamente a la equivalencia exacta de la naturaleza divina de Jesús. Jesús siempre fue la impresión personal y perfecta de Dios, siempre. Y esto es muy importante para entenderlo teológicamente, porque incluso en su encarnación, Jesús nunca dejó de ser Dios. Eso es muy importante entenderlo. Incluso en su encarnación, Jesús nunca dejó de ser Dios, no podía, por su propia naturaleza divina.
Él mismo reconocía en Juan capítulo 5, versículo 18, dice que Dios era su propio Padre y dice haciéndose igual a Dios. De hecho, vayamos a Juan para que vean esto. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, ¿se acuerdan? Aquí es el versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Increíble, el paralítico había sido sanado y los religiosos le dicen: es día de reposo, no puedes llevar tu lecho, quédate en cama. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y bueno, continúa el pasaje. Y dice que el hombre se fue, versículo 15, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y ahí encontramos el versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, no solo porque hacía lo que hacía en el día de reposo, sino porque que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la misma frase que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Igual a Dios. Son las únicas dos lugares donde aparece esta frase que demuestra que el concepto de que Jesús era igual a Dios no fue una invención de Pablo. Jesús mismo decía públicamente, afirmaba públicamente que Él era igual a Dios en todo. ¿Se acuerdan Juan capítulo 10, versículo 30? Yo y el Padre uno somos, dice Jesús. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y noten lo que le responden los judíos. Le respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Él públicamente manifestaba ser Dios, que él compartía la naturaleza divina. Juan capítulo 17, el pasaje que acabamos de leer hace poquito, o el capítulo donde estuvimos anteriormente. Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de sus discípulos. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. Versículo 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten que Jesús públicamente afirmaba su divinidad. O sea, esta no es la invención de Pablo. Pablo sí, aquí se está apoyando en el testimonio público de Jesús. Y él dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahora, la fuerza de este pasaje no está tanto en la divinidad de Dios, de Jesús, sino que la fuerza de este pasaje está en que Jesús, como dice el versículo 6, no estimó esto como cosa que aferrarse. Esa es la fuerza del pasaje. Claro, hay que entender su preexistencia elevada, pero el punto del pasaje es que él no estimó esto como a cosa a que aferrarse. En otras palabras, lo que Jesús hizo en su encarnación se destaca por contraste con lo que no hizo. En lugar de aferrarse, en lugar de agarrarse a esa prerrogativa eterna de ser igual a Dios, ¿saben lo que hizo Jesús? Eligió un camino diferente. Él tenía una prerrogativa divina, una prerrogativa eterna,
Él era Dios, igual a Dios. Tenía todos los derechos, él tenía todos los privilegios divinos y nunca podía perderlos. Ese es el punto del pasaje. Pero saben, además de eso, lo que hizo, él rehusó sacar provecho de su lugar de preeminencia y exigirle a todo el mundo la gloria que le pertenecía a él con el fin de sufrir la peor humillación posible en rescate por muchos. Esa es la fuerza del pasaje. Esa era su prerrogativa. Tenía todos los derechos. Exhibía la gloria del Padre. Exhibía la gloria de Dios. Él merecía la adoración desde su nacimiento. Y él rehúsa sacar provecho de eso. Y es de destacar, hermanos, que en cualquier momento él pudo haber acudido a más de 12 legiones de ángeles que lo defendieran, como dice Mateo capítulo 26, versículo 53. Pero ¿saben qué? No lo hizo. No lo hizo. Más de 12 legiones de ángeles. Se estima que una legión en aquel tiempo consistía en unos 6.000 soldados. Por lo tanto, más de 12 legiones de ángeles equivaldría a más de 72.000 ángeles. En cualquier momento él podría haber acudido a más de 72.000 ángeles. Y en Segunda de Reyes nosotros tenemos evidencia, capítulo 19, versículo 35, que un solo ángel pudo matar a 185.000 hombres en una noche. ¿Se pueden imaginar el poder de más de 72.000 ángeles? La verdad es que no lo podemos entender, es algo inconcebible. Y el punto del pasaje es que Jesús no consideró su prerrogativa eterna de ser igual a Dios una posesión estimada que podía beneficiarle en su deseo de hacer la voluntad del Padre. Él eligió otro camino, el de la humildad. Y ahí está, dice versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Ese es el mejor camino que él escogió. Él no estimó, no se aferró a ser igual a Dios, sino, dice el pasaje, hay un contraste, pero él se despojó a sí mismo. Ahora, esto no quiere decir que Jesús se despojó o Jesús se vació de su deidad como tal. Que él dejó de ser Dios, él no podía. Tampoco significa que renunció, como algunas veces se enseña, que él renunció a algunas características de su divinidad, tales como su omnipotencia, su omniscencia, su eternidad mientras estuvo aquí en la condición de hombre. Ese no es el punto del pasaje. Eso no es lo que se enseña en Filipenses capítulo 2. De hecho, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que afirman precisamente lo contrario. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Jesús demostró su omnipotencia cuando él calma la tempestad con el poder de su palabra? En Mateo capítulo 8. Mateo los discípulos le siguieron y aquí que está tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, él ahí es Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Noten que Jesús no se despojó, no se vació de características divinas. Mateo capítulo 8 claramente afirma que con el poder de su palabra él le puso un bozal a los vientos y al mar. Porque él es el dueño del universo.
Y este es solo un ejemplo, hay más ejemplos. Vemos la omnipotencia de Jesús cuando Él multiplicó los panes y los peces. En Mateo capítulo 14, del 19 al 21, y cuando Él cambia el agua en vino, en Juan capítulo 2. Pero también podemos ver la omnisciencia de Jesús, que quedó demostrada varias veces cuando Él conocía los pensamientos de las personas. Y por cuestión de tiempo, no sé hasta qué hora tengo. Tengo tiempo, ok. Pero por nada, no quiero abusar de su gentileza. Pero solo les voy a dar estas referencias para que lo tengan ahí. La omnisciencia de Jesús queda demostrada cuando Él conoce los pensamientos de las personas. En Marcos capítulo 2, versículo 8. En Juan capítulo 2, 24 al 25, se nos da referencia de que Jesús conocía lo que estaba en la mente de las personas. Y en Juan 6:64 dice que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían. Desde el principio, Él sabía quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. Que hace incluso mucho más maravilloso el ejemplo que Él da en Juan capítulo 13, cuando Él lava los pies a los discípulos, sabiendo quién le iba a entregar. Y por último, Jesús hizo referencia a su eternidad, cuando dijo, por ejemplo, en Juan 8:58, dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él no dijo yo era, yo soy. Antes de que Abraham fuese, yo soy. Eso destaca la eternidad de Jesús. En Apocalipsis 22:13, Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Queda entonces claro que Jesús no perdió en absoluto la realidad de ser igual a Dios, ni que tampoco Él se despojó de sus características divinas durante su encarnación en la tierra. Jesús siempre ha sido y Jesús siempre será Dios pleno y eterno. Siempre. Pero entonces, si Jesús no dejó de ser Dios durante su encarnación y Jesús no se vació de sus características divinas durante su encarnación, la pregunta todavía queda, ¿de qué se despojó Jesús cuando vino a la tierra? Porque el texto dice que Él se despojó a sí mismo. Sabemos que no se despojó de su deidad, ni de que tampoco se despojó de algunas características de su deidad. Él seguía siendo Dios, y de hecho vimos en Juan 1 que seguía desplegando la gloria del Padre. Entonces, ¿de qué se despojó Jesús en su encarnación? Bueno, el pasaje nos responde esta pregunta. Eso es lo hermoso de estudiar un pasaje en su contexto. Dice, noten, en sus Biblias, Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. Despojarse es equivalente a tomar forma de siervo. El mismo contexto nos aclara de qué se despojó. Por esta razón, si ustedes tienen, por ejemplo, la traducción, la nueva versión internacional, en vez de traducir aquí, se despojó a sí mismo, como lo hace la Reina Valera, acá traduce, se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo. Se rebajó voluntariamente y creo que explica un poquito mejor lo que se quiere decir aquí. El punto es este. El despojamiento de Jesús incluyó un cambio de posición. De posición. ¿A qué renunció Jesús? No a su deidad, no a sus características divinas, no podía. Jesús renunció a su prerrogativa eterna de gloria, precisamente adaptando o adoptando la naturaleza humana. Él renuncia a eso, a la prerrogativa eterna de gloria. Él dejó a un lado la adoración y el servicio eterno de los ángeles en el cielo, porque así nada,
Pablo lo expresa así en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Él dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y lamentablemente este pasaje ha sido sacado de contexto en muchas iglesias para hablar de que Dios tiene para ti planes maravillosos y Él te va a hacer rico materialmente. Y ese no es el punto del pasaje. Y me va a tener que invitar otra vez en algún momento para explicar ese pasaje. Pero podemos entender entonces, dice 2 Corintios 8, 9, Él se hizo pobre siendo rico. Se puede decir entonces que el despojamiento de Jesús fue por adición y no por sustracción. Fue por adición y no por sustracción. Escuchen cómo lo explicaba John Murray. Él dice así, no se hizo pobre de ser lo que era, sino que se hizo pobre al asumir lo que no era. Es muy distinto. No es que se hizo pobre dejando de ser lo que era, no es que se hizo pobre al dejar su divinidad, no es eso, sino que se hizo pobre al asumir lo que no era, humano. Entonces el despojamiento no es por sustracción, sino por adición. Y tan cierto como era en forma de Dios desde la eternidad, en su encarnación, Él tomó también ahora forma de siervo. Noten, vemos forma de Dios y forma de siervo. Siendo así, verdadera y completamente Dios por un lado y verdadera y completamente hombre por el otro. Increíble, insondable verdad de la encarnación de Jesús. Y Él renuncia a la prerrogativa eterna de que lo adoren, de que le den la gloria en todo momento. Y Pablo continúa y llega al versículo 8, y aquí vemos el tercer punto, el tercer y último punto, la posición ejemplar. Hemos visto la preexistencia elevada, hemos visto la prerrogativa eterna, y en el versículo 8 vamos a ver la posición ejemplar. Noten lo que dice el versículo 8. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para continuar esta maravillosa descripción del modelo de Cristo, Pablo dice que Jesús, versículo 8, se humilló a sí mismo. Jesús se humilló a sí mismo. Y aquí el énfasis se centra más en la actitud personal de Jesús que en su naturaleza humana. Se refiere más a la actitud que tuvo Jesús que a su naturaleza humana. ¿Qué quiero decir con esto? Él no fue simplemente humillado por haber sido hecho semejante a los hombres. Es cierto que en la encarnación de Jesús, Él fue nacido de mujer, como dice Gálatas 4, en un cuerpo de carne, y como todo hombre, dice la Biblia que Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sed, sufrió el dolor y sufrió la tristeza. Así que, dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Y aunque nunca pecó, dice que Hebreos 4:15, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Según nuestra semejanza. Pero el punto del pasaje aquí en Filipenses 2 es que Jesús no solo adoptó la naturaleza humana, sino que además Él fue considerado por los demás como un mero hombre. Como un mero hombre más. Pónganse a pensar, ya era algo humillante que Jesús, siendo en forma de Dios, tomase forma de siervo. Esto ya de por sí ya era humillante. Pero fue aún más humillante que el mundo no haya reconocido su deidad.
Juan capítulo 1, versículo 10. Dice que en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Noten otra vez que muestra las características de su deidad. Él es el creador, pero el mundo no lo conoció. En el mundo estaba y el mundo no lo conoció. O sea, no fue simplemente humillante que se encarnara y fuera un hombre más, sino que no reconociesen su deidad. Y a lo suyo vino y dice, y los suyos no le recibieron. No le recibieron. No le recibieron como Dios. Juan capítulo 6, versículo 42. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? ¿No es este fulanito de tal? ¿Cómo es que dice que descendió del cielo? O sea, no era solo humillante que sea un ser humano más. Dice que ni aún sus hermanos creían en él. Ni aún sus hermanos creían en él. O sea, ante los ojos de muchos, piensen en esto. Jesús no solo era un simple mortal, sino que además, ante los ojos de muchos, Jesús no solo era un simple mortal, sino que era el más bajo de los hombres, un blasfemo. En Juan 10:35 lo acusaban a él de blasfemia, lo más bajo de los hombres. Inclusive tenemos evidencia en Juan 7:20, en Juan 8:48, de que algunos lo acusaban a él de tener demonio. O sea, ciertamente al ver y entender todo eso, sabemos que Jesús fue humillado en su condición de hombre. Vino al mundo que él creó y no lo conocieron, no lo reconocieron como Dios. Y como había profetizado Isaías acerca de él 700 años antes, dice que Cristo, Isaías 53:3, fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice que él fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, ¿saben qué es lo más impactante de todo esto? Del modelo de la humildad de Jesús. Es que el texto de Filipenses 2 dice que esto vino como resultado de su propia voluntad. Y el pasaje es enfático en este sentido. Filipenses capítulo 2 dice que Jesús se humilló. Noten que podría haber una coma o un punto ahí, pero él dice Jesús se humilló a sí mismo. Él voluntariamente escogió este camino. Jesús se humilló a sí mismo no solo en relación con Dios, sino en relación con los hombres, con el mundo que él había creado. Y él mismo renuncia a su prerrogativa eterna de gloria. Él abandona él mismo la adoración. Él elige rehusar el servicio de los ángeles con el objetivo de ser despreciado y desechado entre los hombres. Y él es el que se somete voluntariamente al malentendido, a la incredulidad, a las falsas acusaciones y a todo tipo de insultos y persecución. Él lo escoge, él lo busca, ese es el camino que él quería. Y en todo ese camino, durante toda su encarnación, siempre se negó a sacar provecho de su lugar de preeminencia como Dios. Y dice el texto que no solo se humilló a sí mismo, sino que se hizo obediente hasta la muerte. Hasta la muerte él escogió seguir ese camino. ¿Saben por qué? Porque esa era la voluntad del Padre.
Porque esa era la voluntad del Padre. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, acá está Jesús en Getsemaní. Dice versículo 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. No como yo quiero, sino como tú. Noten, hermanos, que el compromiso de Jesús con hacer la voluntad de su Padre era tan pero tan profundo que lo impulsó a Jesús a adoptar semejante posición de humillación. Fue el compromiso que él tenía con hacer la voluntad de su Padre que él escogió durante toda su encarnación no sacar provecho en ningún momento de su eternidad, de su prerrogativa. Y esto tiene implicaciones para nosotros. Porque cuántas veces nosotros buscamos nuestro propio provecho, nuestro beneficio personal, en vez de querer agradar a la voluntad del Padre. Lo que sostenía a Jesús a adoptar este camino de humillación era la obediencia a su Padre. La obediencia a su Padre. Él estaba comprometido al 100% a hacer lo que él quería y no lo suyo. ¿Y a cuántos de nosotros nos hace falta recordar este tipo de compromiso en el día a día? El texto termina y dice que él se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Noten que el texto podría haber terminado con y se hizo obediente hasta la muerte, punto. Pero Pablo agrega y define la muerte, el tipo de muerte. Su compromiso con el Padre se hace aún mucho más evidente por el tipo de muerte que él mismo escoge, a la que él mismo se entrega. Y de las muchas maneras que Jesús podría haber muerto, habría sido ejecutado, dice que él decide someterse voluntariamente a la muerte de cruz. Hermanos, no existe quizás peor humillación que esta, la muerte de cruz. Hasta el día de hoy, incluso la crucifixión sigue siendo la forma de ejecución más cruel, extremadamente dolorosa y vergonzosa que se haya concebido en la historia. Este tipo de muerte estaba reservada para los esclavos. Estaba reservada para los delincuentes más viles, para la peor escoria de los criminales. Para ellos era la muerte de cruz. En su libro The Life of Christ, el autor describe así la crucifixión, y quiero que me escuchen. Una muerte por crucifixión parece incluir todo cuanto el dolor y la muerte puedan tener de horrendo y atroz. Hay aturdimiento, hay calambres, hay sed, hay insomnio, hay fiebre traumático, hay vergüenza e ignominia, hay tormento prolongado y continuo, hay expectación pavorosa, hay mortificación por heridas bien calculadas y todo intensificado hasta el punto exacto de poder ser soportado y detenido justo antes de alcanzar el punto de brindarle a la víctima el alivio de la inconsciencia. Y la posición antinatural
Esa es la crucifixión y la muerte a la cual se sometió Jesús. No es de extrañar entonces que los judíos odien tanto la crucifixión. No nos extraña. ¿Por qué? Porque la ley decía, Gálatas 3:13, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esa es una cita de Deuteronomio 21. En otras palabras, la muerte de cruz no solo era lo máximo en términos de degradación humana, sino que la muerte de cruz era una representación pública, visiblemente pública, del rechazo de parte de Dios. No solo era degradante, bajo, lo peor de lo peor como muerte, sino que además era una representación pública del rechazo de parte de Dios. Por eso es que la idea de un Mesías crucificado constituye para los judíos un obstáculo muy grande. ¿En qué mente cabe que el Mesías, aquel liberador, el que va a traer a sujugar todas las naciones bajo sus pies, va a morir y ser crucificado en una cruz tan degradante y al mismo tiempo sufrir el rechazo del Padre? Constituye un obstáculo infranqueable para los judíos. Sin embargo, en el plan perfecto de Dios, esta era la muerte que escogió Jesús. Esta era la muerte a la que Jesús se entregó voluntariamente. Sí, el Padre levantó la cruz, pero el Hijo se entregó voluntariamente en el Calvario. Juan capítulo 10 dice así. Juan capítulo 10, 17. Por eso me ama el Padre. Después de esa parábola, o cuando habla acerca del buen pastor, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, porque soy Dios. Y este mandamiento, noten la obediencia, recibí de mi Padre. Voluntariamente, Jesús fue al Calvario y sufrió la peor de las muertes, una muerte degradante, viendo el rechazo de su Padre, para que nosotros, como dice 1 de Pedro 2:21, podamos seguir sus pisadas. Nos dejó un ejemplo. Mucho más, ¿no? Podemos hablar de la muerte sustitutoria de Jesús y cómo Él nos alcanzó y nos libró del pecado. Pero en el contexto de Filipenses capítulo 2, está hablando de este modelo tan maravilloso que se nos ha dejado a nosotros para que nosotros imitemos por sobre encima de cualquier pretensión, por sobre encima de cualquier beneficio personal, hermanos. Lo que debe siempre reinar en la vida del cristiano es la vida de humildad. Es la virtud de la humildad, de humillarnos a nosotros mismos, de escoger siempre obedecer la voluntad del Padre que sacar provecho, incluso en la iglesia, de lo que nos gusta y lo que queremos hacer, de que me sirvan de la manera que a mí me gusta, de que se haga lo que yo quiero. Y es precisamente a la luz de este maravilloso ejemplo que nosotros debemos considerar entonces esa exhortación de Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5. A la luz de esto, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en cada uno de ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, porque no hay mejor ejemplo de humildad para nosotros que Jesús. Entonces, recordemos esto cada vez que se asome dentro nuestro el más leve impulso egoísta y arrogante, que secretamente y sutilmente se mueve dentro nuestro en las motivaciones, en los afectos, en los deseos, en lo que queremos hacer y que nadie más conoce.
Rechacemos esos deseos a la luz del ejemplo de Cristo. Humillémonos, despojémonos a nosotros mismos de cualquier prerrogativa que podamos tener, incluso dentro de la iglesia. De que nos alaben, de que nos den la gloria y sigamos el ejemplo de Jesús, porque Jesús en su encarnación siempre puso por delante los intereses de los demás. No vino a ser servido, sino a servir. Y estuvo dispuesto a despojarse de su posición que le pertenecía como Dios, con el fin de ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y como Dios tenía todo el derecho de ejercer a voluntad su propia prerrogativa eterna de gloria, pero Él escogió humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta actitud de entrega abnegada que culminó en el momento más conmovedor de la humillación de Jesús debe caracterizarnos a cada uno de nosotros en nuestro caminar diario. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 21, cuando Jesús anuncia su muerte, dice: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y no solo desechado, sino que sea muerto y resucite al tercer día. Y a la luz de su humillación, Él decía a todos lo que decía en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz no solo hace 30, 20, 40, 10 años atrás, sino todos los días y sígame. A la luz de la humillación de Jesús en la cruz del Calvario, de su encarnación, de su ejemplo, dice: anden todos los días en humildad. Ese es el llamado del cristiano. Es un llamado a la humildad que requiere que nos despojemos de todo lo que estorbe, que andemos como es digno del Evangelio de Cristo. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este hermoso texto que hemos ciertamente escuchado varias veces, con el cual estamos familiarizados, pero muchas veces olvidamos en el día a día. Padre, te ruego que con tu Santo Espíritu pongas en el corazón, en la memoria de mis amados hermanos aquí, Señor, este tipo de actitud. Que puedan volver a casa y tratarse con humildad los unos a los otros, considerando al otro como superior que a sí mismo, Señor. No buscando cada uno por lo suyo propio, no haciendo las cosas por vanagloria, por ambición personal, por contienda, sino siguiendo el ejemplo maravilloso de Jesús, el modelo, el prototipo más perfecto que puede haber de humildad. Ayúdanos a morir al yo y a poner a los otros y los intereses de los demás por delante que los nuestros. Gracias por Jesús, y porque en su muerte no solo tenemos la salvación y la libertad del pecado y una gloriosa, Señor, acercamiento a ti, sino que además nos deja hasta un ejemplo de cómo debemos conducirnos. Gracias, Padre. Despídenos en tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús.